contarles hoy, antes de darle la palabra a Peter, con quien nos alegra mucho tener hoy. Gracias. Es mi primera exposición en español. Soy preparato para otros aspectos. Voy a hablar, tiene que hablar en inglés. Salam voy a traducir. I'm very honored to be invited here, and I never saw in my life before a meeting where 2 hours before it started officially the room was full. It was the first time in my life. I'm very, very surprised. Es la primera vez que conoce a Salam en persona, ya con el todo, 2 horas antes de llegar acá, y estaba muy impresionado con tener el salón, la sala llena y la participación de hoy. But if you keep this address on the easy one, then it's not a problem. Exacto. Si todo el mundo anota solo Peter, Lehmann.de, ahí están todos sus artículos. Hay un vínculo que es español y ahí se pueden obtener los documentos. Just click on this long address and then the article starts. Y este es el vínculo que los lleva directo al artículo, pero puedes entrar a través de esa página. And you will find it also on the website of Conjumental Colombia. También va a estar en el website de Fundamental Colombia. And I will speak now about this 7 aspects which are an overview, and I will start. Va a hablar de esos 7 aspectos preliminares que están reflejados en la pantalla. Muestro de descripción, que son superación de crisis sin psiquiatría, estrategias individuales. El segundo, superación de crisis sin psiquiatría, _ autoayuda organizada. 3 modelos alternativos de apoyo institucionalizado. ¿Por qué las alternativas a la psiquiatría son tan importantes? 5 abordajes estructurales para implementar un tratamiento humano. 6 atravesar la crisis con psicoterapia. Y 7 requisitos para que las alternativas a la psiquiatría funcionen. Siente que me estoy volviendo loco. ¿Qué puede hacer? ¿Dónde puede encontrar ayuda confiable para un familiar, una amiga, un amigo que tiene problemas? ¿Cómo puede protegerme de tratamientos psiquiátricos forzosos? ¿Cuáles son las alternativas viables a la psiquiatría? ¿Por qué las alternativas a la psiquiatría son tan importantes? Todas estas son preguntas con las que estoy tratando desde hace más de 30 años. ¿Ok? La psiquiatría común sostiene que para personas en severa crisis psíquica no existen alternativas a los tratamientos psicofarmacológicos. Y para mantener de pie esta afirmación se desentiende de las posibles alternativas institucionales que sí existen. Pues los enfoques como soteria, refugio de crisis o diálogo abierto ayudarían a reducir y evitar la violencia psiquiátrica y la precaución de psicofármacos y a superar en formas sostenibles las crisis. Por supuesto que se requiere también de enfoques de autoayuda y medidas estructurales como el involucramiento de personas afectadas, tanto en la investigación como también en la doctrina, y sobre todo debe mejorarse la situación legal de usuarios y sobrevivientes
de la psiquiatría, por ejemplo, mediante declaraciones de voluntad anticipadas, la puesta en práctica de la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad. Existe una amplia variedad de formas para superar estados de locura de todo tipo sin llegar al consultorio del psiquiatra. En el libro titulado Alternativas a la psiquiátrica que publiqué en el año 2007 juntamente con el psiquiatra Peter Stastny, se describen algunos de estos caminos alternativos. This book, but it's published only in English and German language, and it will be published now in Greek and Hindi, but not now in Español. Entonces, Peter está mostrando un libro que es el al que se refirió, que se llama Alternativas más allá de la psiquiatría, que está únicamente publicado en este momento en inglés y en alemán. En este momento va a ser publicado en griego y en hindi, pero todavía no en español. I have some leaflets here in English for people who want to take it with them, but you can find the information about the book on this web address below. Se puede encontrar información en la dirección Peter-Lehmann, LEHMANN-publi shing.com/books/without, que es without.ht. Igual es la frase que está en la pantalla reflejada, que dice: superación de crisis en psiquiatría, estrategias individuales, entre comillas, escuchamos, hablamos. You do not have to write this long addresses because the one below is enough. Los autores relatan con qué medidas ellos mismos han superado crisis psíquicas sin ser psiquiatrizados, retirándose al silencio y a lugares seguros con medidas tranquilizantes, masajes, contacto con animales, en iniciativas en materia de política psiquiátrica o la observación autocrítica, llevando una vida balanceada y consciente, asegurando una alimentación adecuada y suficientes horas de sueño, alejándose de lugares peligrosos y mediante declaraciones de voluntad anticipadas. Otras estrategias importantes son el apoyo afectivo de otros, el acompañamiento de personas que brindan seguridad, cercanía, respetando los espacios y momentos individuales sin presiones, molestia ni hostigamientos. Ahora bien, las recetas patentales que funcionan para todos no existen. Pero la componente más importante es la empatía. Solomon, un director de cine de la ex-Yugoslavia que ha vivido en carne propia experiencias psiquiátricas muy dolorosas, lo resume así: escuchamos, hablamos, nuevamente escuchamos, decimos nuestra verdad, sabemos que esta verdad existe y la oímos. De esta manera abrimos el acceso a lo profundo de nuestro propio ser y encontramos la calidez del otro. Es la cosa más normal que yo espero de la vida. Bhargavi Dava, conocedora del arte médico hindú, hace
Capier en el rol fundamental de la alimentación y recalca, por ejemplo, la importancia del golpe de glucosa en caso de estados de ánimo cambiantes y la necesidad de una adecuada combinación de carbohidratos complejos y proteínas. Cuando se trata de vencer síntomas depresivos, es fundamental el aporte suficiente de ácidos grasos omega 3, de vitamina B12, ácido fólico, zinc y otros micronutrientes. Asimismo, Margaby señala que es decisivo abordar el problema de una manera integral y holística. Todo enfoque para la sanación de la depresión debe abarcar tanto los estados médicos del cuerpo como también los procesos de corporalización. Significa situaciones médicas del cuerpo, sus reacciones cuantitativas, las manifestaciones físicas de estrés, la conciencia corporal y los métodos curativos. Deben generar efecto, en primer lugar, en el cuerpo. Una curación holística de la depresión considera tanto el historial médico como también metabólico de la persona. Asimismo, hace frente a las relaciones del sistema nervioso autónomo, mediante una serie de técnicas corporales como, por ejemplo, ejercicios de relajación, biofeedback, imaginación. Es que aquí lo tengo cortado de español a alemán. Conciencia corporal, apoya la motivación necesaria para una disciplina corporal integral. De igual manera, ofrecen a la persona una experiencia gratificante, corporalizada en forma humana. Fortalecen el aparato circulatorio, regulan la respiración, el sueño, el apetito, el deseo sexual y varias otras funciones vegetativas del cuerpo, funciones que se encuentran también en el núcleo de la depresión. En su libro titulado La ofensiva de los locos, experiencias de una organización de ayuda de sobrevivientes de la psiquiatría, Tina Stöckle muestra cómo es posible vencer las crisis psíquicas con recursos de autoayuda no psiquiátricos, dándolos a los miembros de un grupo de autoayuda crítico de la psiquiatría que existe desde hace 1980 en la ciudad de Berlín. En base a los resultados de las entrevistas y desde la perspectiva de su propia afectación, la autora desarrolla las condiciones necesarias para una actividad de autoayuda efectiva. Unión, lucha contra las violaciones psiquiátricas de los derechos humanos, discusión colectiva de las condiciones de vida, autoorganización y autoayuda, liberación de influencias psiquiátricas, búsqueda de sentido de la locura, autonomía y desenvolvimiento personal, debate crítico con así llamados externos, minimación de constelaciones de poder al interior del grupo y resistencia al control ajeno. Yo aún, sin ese enfoque, la lucha, la autoayuda organizada es de suma importancia. Vilma Dubin, presidenta de una red de escuchadores de voces en Holanda, ha abordado con un artículo al libro Alternativas a la Psiquiatría que titula Sobrevivir, arte de vivir y conocimientos para transmitir, recuperación.
empoderamiento y conocimientos basados en la experiencia. El artículo recalca el alto valor del conocimiento basado en las experiencias de usuarios y sobrevivientes de la psiquiatría. Nos ayudamos a nosotros mismos con nuestras propias historias. Hacemos de todo para ayudarnos a nosotros mismos. Tenemos experiencia de sobra con eso. Aprendemos a reconocer el valor verdadero de nuestra experiencia y a ver su significado. Tratamos de aprender de ellas. ¿Qué es lo que tenemos en común y qué nos diferenciamos? Queremos identificar lo que nos ayuda y lo que nos perjudica. Desarrollamos conocimientos basados en la experiencia, y estos conocimientos los transmitimos a otros, a la próxima generación de personas afectadas, para darles fuerza y esperanza, a personas que trabajan en la psiquiatría para que aprendan a escuchar nuestra voz, a personas fuera del área psicosocial para mostrarles que nosotros también somos seres humanos y que también formamos parte de la sociedad. El mismo libro incluye también una descripción de alternativas a la psiquiatría que han probado su utilidad y funcionamiento. Pedro Stastny, coautor del mencionado libro, es miembro fundador de la Red Internacional de Alternativas y Recuperación. En esta red se han unido los proyectos alternativos más importantes a nivel mundial. Y a continuación voy a presentarles algunos ejemplos. Soteria. Soteria es un primer ejemplo. Originalmente, Soteria tiene sus raíces en un proyecto estadounidense en San José, California, fundado por el psiquiatra Loren Mosher, que fue alumno de Ronald D. Lane. El nombre Soteria viene del idioma griego y quiere decir salvación. Es también el nombre de la diosa de la salvación. En Soteria ama el apoyo de personas así llamadas esquizofrénicas. Los profesionales del área recurren a non-profesionales llamados laicos. Fue fundada en el año 1971 y replicada 3 años más tarde hasta el año 1980 bajo el nombre Emanon, que, leído al revés, quiere decir en inglés no name, es decir, sin nombre. Finalmente, Soteria fue suspendida en el año 1983. A diferencia del modelo médico de enfermedad, las experiencias comúnmente llamadas psicóticas eran consideradas experiencias y conductas comprensibles como extremos de características humanas fundamentadas, y se venía al caso como expresión potencial de una crisis de vida. De hecho, la función de los acompañantes no era tratar o curar a los afectados, sino estar ahí para ellos. Dados sus efectos, los psicofármacos, en especial los neurolépticos, eran considerados problemáticos para una rehabilitación de largo plazo y se administraban solo en casos muy aislados y siempre bajo el control de la misma persona afectada. Al respecto, Moshe indicaba: raras veces usamos medicamentos, y si los prescribimos, su uso queda bajo el control primordial del habitante. Después de un periodo de prueba de 2 semanas, es el habitante mismo que decide si quiere continuar con la medicación o no. Este
es un lado. El otro lado son usuarios y sobrevivientes de psiquiatría dispuestos a luchar con recobrar el poder sobre su propia vida. Deben organizarse en proyectos de autoayuda, participar en la construcción de alternativas, organizarse a nivel internacional y buscar aliados adecuados para enfrentarse a todo este complejo psiquiátrico industrial. Y si existen personas que trabajan en la psiquiatría dispuestas a cooperar, familiares y amigos de usuarios y sobrevivientes de la psiquiatría, otros ciudadanos que tengan la disposición de apoyar este cambio, bienvenidos sean, pues solo podrán enriquecer el proceso. Muchas gracias por su atención. Gracias. Que sobre toda la presentación que usted hizo hay un punto que me llamó particularmente la atención y fue el sexto, que es cómo superar la crisis con psicoterapia. Entonces, digamos, aparte de todas estas alternativas a la psiquiatría que usted mencionó, pues considero yo que hay otras que, digamos, sería importante tener en cuenta, como, digamos, el coach o el autoliderazgo, algo así, pues, digamos, la traducción no es exacta, pero, digamos, en ese sentido, ¿qué contribuciones podrían hacer estas otras alternativas a la psiquiatría dentro, digamos, de su libro, por decirlo de alguna manera? So, specifically on your sixth point, which was overcoming crisis using psychotherapy, there might be other alternatives such as coaching or self-leadership that could work. Could you maybe expand on what could be the contributions of other different alternatives that you didn't mention in your presentation? Individual strategies, organized self-help, and psychotherapy or alternatives, and there is no limit. And if he has another idea or a practice, he is invited to join the international network towards alternatives in recovery, because this alternative network, there's a big lack of organizations from the typical North American, Western European region, and he is invited to join. La respuesta es que no existe una receta para superar crisis o para llegar al bienestar. Existen múltiples alternativas de autoayuda y de ayuda organizada. Entonces, le hace una invitación a hacer parte de la red mundial de alternativas para la recuperación, en la que participan muchos miembros de Norteamérica y Europa occidental, para así que si conoce una alternativa que conoce bien, tiene toda la invitación a unirse a esta red, porque no hay límite frente a estas alternativas de liderazgo individual y organizadas. Gracias. Se habla de modelos alternativos de psiquiatría de apoyo institucional. Cuando hablamos de apoyo institucional, nos referimos a las instituciones que entiendo que son de familias, de profesionales, y de personas que están trabajando alrededor de alternativas. La pregunta es si los estados, en el caso de Europa o en Estados Unidos como tal, forman parte de estos apoyos o solamente son iniciativas privadas o particulares. With respect to institutional alternatives to recovery, when we speak about institutions, we're talking about family and support networks that you mentioned. And the question is whether states and governments are actually involved in these alternatives to psychiatry in Europe, or if it's just a private initiative.
There are some alternatives on an official basis, like the Abbiato Dialogo in Finland, which is normal, accepted and paid by the government alternatives. The other alternatives have been projects for 2 years, for 3 years, and when the research was done, the money was cut. The Berlin Runaway House is an official one, it's paid by the government, but of course his question is very important. In general, the governments are very infiltrated by the mafia of the pharmaceutical industry. They are totally dependent, and all these conferences and all these organizations from psychiatrists, so you cannot differentiate anymore with psychiatrists and who is the agent from the pharmaceutical industry. So it's very, very hard to get an official license and get the official money for this working alternatives. La pregunta es muy importante. Hay algunas iniciativas, como en Finlandia existe un modelo de diálogo abierto, al que se mencionó, que es financiado por el Estado. En Berlín, el Runaway House está financiado por el Estado, pero la razón por la que la pregunta es muy importante es que, en general, los estados financian una investigación de 2 o 3 años y luego el dinero se corta, y además los estados están altamente infiltrados por la industria farmacéutica, y es muy difícil distinguir quién está ejerciendo la psiquiatría y quién es agente de empresas farmacéuticas. Entonces es muy difícil obtener validación oficial de alternativas a la psiquiatría. In some countries there are few soteria-orientated wards in a hospital, like in Austria, in Switzerland and Germany, but if you count the beds, when they are maybe 50 or 60, so you can forget it. Hay algunas otras iniciativas como en Suiza, en Austria, pero si uno cuenta las camas son como 50 o 60, entonces realmente nos olvidamos de eso. ¿Alguna otra pregunta? Buenos días. Bueno, mi pregunta es, nosotros somos aquí representantes de una comisión que se llama Comisión Ciudadana por los Derechos Humanos en Salud Mental, donde precisamente se intenta dar a conocer todos los efectos nocivos que causa la psiquiatría y se impulsa a que la gente pues se motive a encontrar alternativas diferentes a lo que son los fármacos y los tratamientos psiquiátricos en general. Entonces mi pregunta, esta es una institución a nivel internacional y quisiera saber si el señor Peter ha tenido contacto con ellos en Alemania o en otras partes. Comisión Ciudadana por los Derechos Humanos en Salud Mental, CCHR. They represent in Colombia CCHR, which is Citizens Commission for Human Rights, which are an organization in charge of also visibilizing the prejudicial effects of pharmaceutical treatment and psychiatric treatment, and the question is whether you are familiar with that organization. It is based in the US. Yeah, in Germany, maybe in other countries also, they belong to this psychology sect, and this sect is very famous for pressing our money out of the people and make them dependent on their organization. Maybe in Colombia it's different, but I and all the organizations I belong to do not have any connection to Scientology and these subgroups, because we do not trust them in any way. Hay unas organizaciones, y no estoy segura si es la misma, que están afiliadas a la cienciología y que en Alemania la práctica es extraer el dinero de la comunidad. Entonces la organización a la que pertenece y otras organizaciones no confían en absoluto en esta organización, no saben si en Colombia es real. And this ideology of Superman who you can develop if you make this
these courses and pay a lot of money. It reminds very much as this fascist things from the Third Reich, and we do not want to have any connections. No? Cuando se habla así como del superhombre y de esta ideología, tiene una relación para ellos directa con el Tercer Reich, entonces desde Alemania no quiere tener absolutamente nada que ver con ese tipo de aproximación. Gracias. Sí quisiera saber si puede ampliar un poco el tema de retirar los psicofármacos, o sea, qué experiencias ha habido en eso y pues si es una cosa que se hace en instituciones o con un apoyo de familia. The question is whether you can expand some more in experiences that involve withdrawing from pharmaceutical or from pharmaceutical drugs, and whether this comes from institutions, or if you can expand a bit more on those experiences that involve withdrawing from pharmaceuticals. Okay, in general, 50% of people in the medical field, in the psychiatric field, they withdraw their drugs, and in the psychiatric field, it might be dangerous because these psychiatric drugs like neuroleptics, antidepressants, tranquilizers, they produce physical dependency, and people are not informed. So a lot of withdrawal problems can develop in withdrawal, and it's very important for people to have knowledge about the possible withdrawal problems. Entonces, hay cerca del 50% de personas que se abandonan el uso de farmacéuticos, pero en el campo psiquiátrico es muy peligroso porque este tipo de drogas psiquiátricas generan dependencia física, por lo que es muy importante que las personas tengan conocimiento de esos efectos que se genera por el proceso de abandono, no por la condición, sino por el proceso de retiro de los farmacéuticos. Entonces es muy importante que las personas tengan información clara sobre las posibles implicaciones de ese proceso. And for this reason, I published this book, Coming of Psychiatric Drugs, first in German language in '98, and it was the first book ever published in the whole world about this topic, coming of psychiatric drugs successfully without landing in the practice of the psychiatrist at once again. I do not tell people to come off, but people should have knowledge about positive experiences, and so here are reports from people who withdraw different kinds of drugs, and also articles from psychiatrists, from doctors, from therapeutics, who report how they withdraw people safe, slowly, and what to do in case of problems. Por esa razón, en 1988 publicó el libro que se llama Saliendo de las drogas psiquiátricas. Fue el primer libro publicado en el mundo sobre este tema. Está publicado en inglés y recoge experiencias exitosas y positivas de abandono de drogas psiquiátricas, aunque su posición no es decirle a la gente que debe salir de las drogas psiquiátricas. Considera que es importante que las personas conozcan experiencias positivas en el retiro o abandono de drogas psiquiátricas. Hay diferentes artículos. There are different articles. There are 35 articles from people from all over the world, as I said, from the survivors and from psychiatrists, doctors, natural healers, whoever. El libro compila 35 artículos escritos tanto por sobrevivientes como por doctores, psiquiatras, personas que practican sanación natural y otros tipos de saberes, y están compilados en este libro. The book is published in different languages, but not yet. I'm looking if somebody knows the Spanish publisher. And there's Will Hall. He belongs to the
International Network Towards Alternatives, Hennig published a harm reduction guide if you withdraw, and this is published in Spanish language, and it's available on the internet. And I can give you the address if you need it. Hay un artículo que es una guía de reducción de daños en el proceso de abandono de drogas psiquiátricas, que sí está en español, está disponible en español. Este libro específicamente ha sido traducido a diferentes idiomas, pero no a español aún. Sin embargo, este informe de guía de reducción de daños en el abandono de drogas psiquiátricas fue publicado en español y está disponible en internet, y dice que puede darnos el vínculo. And for a Spanish edition, I'm looking for contributions of people who withdraw successfully, and if somebody wants to ask me about a contribution, I'm here, and I'm available on my website and via email. Para la edición en español, está buscando contribuciones de personas que hayan dejado las drogas psiquiátricas exitosamente. Entonces, si quieren, y está buscando contribuciones de esas historias, así que si alguien está interesado o interesada en hacerlo, está acá para hablar, o su contacto está disponible también en la pantalla, que para audiodescripciones mail mail@peter-lehmann.de. We have Congresswoman Pinilla here, so maybe we can continue the section. Yo sé que usted tiene el tiempo limitado, el representante, entonces